días. Seguimos con este sistema, y seguimos creo por el resto del año. Y lo que voy a tratar yo de hacer hoy es una lectura de las formas de proyectar, o sea, los modos de proyectar de los arquitectos prácticamente desde los años 70 en adelante. Va a ser una lectura más bien fragmentaria, no voy a tratar de analizar todos los modos, que además se van multiplicando en la medida en que se va complejizando el panorama arquitectónico y la globalización de alguna manera. Eh, Digo, voy a tocar solo algunos, entonces vamos a hacer una especie de historia de la arquitectura de los últimos años, pero desde un punto de vista, ¿no? No voy a analizarla de manera global, sino simplemente viendo cómo se proyecta, y por lo tanto estos temas se van a retomar seguramente en otras clases, ¿eh? No necesariamente acá agotamos todos, sino que simplemente damos un punto de vista. Ustedes habían visto como formas de proyectar, bueno, creo que algo me anticipó Omar, la idea de partido, ¿no? La idea del partido académico, que ustedes lo vieron en Historia 2 y que se continúa en la arquitectura moderna. En ese sentido no hay demasiados cambios, ¿no es cierto? Esta idea que es la de tomar el programa, jerarquizar algunos de los elementos del programa y a partir de esa jerarquía organizar, componer el conjunto arquitectónico, va a empezar a encontrar en la arquitectura de sistemas que ustedes vieron en las clases anteriores, una alternativa, ¿no? Una alternativa en la cual la forma de organizar el proyecto tiene que ver con la construcción de familias, de elementos con sus relaciones, ¿no es cierto?, que se van conjugando para construir, digamos, un conjunto de partes articulada, que es lo que sería un sistema. Y que ese conjunto de partes articuladas puede repetirse, puede crecer, decrecer, tiene digamos, una construcción un poco, diríamos, más orgánica, aunque no, la orgánica también puede irse para otro lado. Y que ustedes, según leyeron en el texto que yo publiqué alguna vez, en la Argentina se produce una especie de híbrido entre la idea de partido y la idea de sistema, ¿no es cierto? Ahora bien, en los 70 ya aparecen otras formas, la forma tipológica que recrea o retoma algo que era previo a la idea de partido, y de alguna manera se refleja en la arquitectura del Renacimiento, en la arquitectura antigua, ¿no? Luego aparece también la idea de vanguardia, el retomar la vanguardia con la idea de proceso, procedimiento para llegar al objeto arquitectónico. Y allí aparece también otra versión posible que tiene que ver con la idea de procedimiento, que es la diagramática. Y finalmente, y dentro de las cosas que yo voy a desarrollar hoy, aparece la idea de la mínima intervención, ¿no? La idea de que la arquitectura simplemente, más que ser un proceso que transforma absolutamente el contexto al generar un proyecto, hace mínimas intervenciones y estrategias de mínimas intervenciones en entornos que ya están consolidados. Bien, iniciamos entonces luego esta breve introducción viendo esta imagen que es la de Mario Gandelsona. Mario Gandelsona es arquitecto argentino que actúa, digamos, tiene una acción más bien como docente en los años 60 en la UBA, en esos años 60 tan particulares de la Argentina, y publica un artículo en 1970 en la revista Suma, que a mí me parece muy interesante, donde hace una crítica a lo que está sucediendo con el movimiento moderno y dice que la arquitectura empezó a confundir sus principios con los del diseño industrial y del urbanismo, ¿no es cierto? Eh, lo que sucedió fue que la arquitectura quiso incorporar, una vez que estas ciencias se independizaron, esas innovaciones para refundar sus propios principios. Y ahí lo que se produjo es una especie de crisis, ¿no?, del valor cultural de la arquitectura. Entonces él dice que
encuentra dos salidas posibles frente a esto. Por un lado, ¿no es cierto? Es precisamente, no es la que él prefiere, pero es acercarse al empirismo lógico, al positivismo, representado por la teoría general de los sistemas, y hacer una arquitectura sistémica, que es lo que yo expliqué hoy. Y la segunda es indagar en nuevas alternativas que brinda el estructuralismo y la semiología, como disciplinas en boga, digamos, en los 60. Obviamente para Gandelsonas el tema de la semiología es lo central porque intenta recuperar un valor cultural de la arquitectura y volver al concepto de autonomía, es decir, el concepto de que la arquitectura tiene su propia especificidad, sus propias leyes, su propia filosofía, su propio modo de actuar y que no es necesario alejarse de eso, simplemente tener como base esta idea de la semiología para reforzar precisamente la teoría arquitectónica, ¿no? Entonces, esta sería la salida frente a esa crisis de identidad profesional que coincide en los 70 con un replanteo general de los sistemas de enseñanza que deriva en experiencias como la del taller total u otras prácticas alternativas que, por ejemplo, en Argentina se dan en las facultades de arquitectura y, bueno, y con una situación crítica a nivel político y social que hace que, bueno, que se pongan en crisis las nociones mismas de la disciplina. Ahora, para entender razonamiento que hace Gandelsonas, que ya previamente había participado de todo el proceso de los, digamos, de experimentación artística de los años 60 tan importante en la Argentina. En este caso es especie de la máquina clasificadora de cuerpos que hace con Marta Minujín en esos años, para entender un poco lo que está pasando, más que seguir en Argentina, donde prácticamente viene la crisis del 73, el proceso de la arquitectura se bloquea, la arquitectura se divide entre hacer militancia o hacer arquitectura, donde hay un gran cuestionamiento de la matrícula profesional, tenemos que ir a Italia, ¿no es cierto? Eh, para entender una etapa rica de la cultura italiana, del cual van a surgir, digamos, modelos de transformación de la forma, del modo de hacer proyecto, que fundamentalmente tienen que ver con el rescate y la recuperación de la idea de tipología, ¿no? La idea de tipo. Por eso tenemos que ir a la posguerra italiana, es decir, el momento después del 45, de una gran crisis social, política, económica, sin precedentes, ¿no? Donde prácticamente el país se atomiza, casi cae en una especie de guerra civil, y de allí va a surgir, de ese proceso tan crítico, tan difícil, precisamente va a surgir toda una generación de arquitectos que digamos, van a marcar prácticamente el contexto no solamente italiano, sino internacional, sobre todo de los años 70 y 80, ¿no? Me refiero a Rossi, Imonino, Grassi, Tafuria, Aulenti, Gregotti, Canela, Sanuso, Semerani, De Carlo, es decir, toda una playa de grandes personalidades que precisamente emergen de este clima conflictivo, de esta crisis general de la sociedad, y sobre todo no solo en el momento de la posguerra, ustedes recuerden el tema del cine, el neorrealismo, la literatura italiana, que son tan importantes en esos años, y para el lado de la arquitectura lo que es importante, perdón, es la cuestión este, de las ciudades, ¿no? Sobre todo de los centros históricos, porque Italia pasa un periodo de 10 años de gran crisis económica y luego se recupera a partir de lo que fue llamado el boom económico italiano, ¿no es cierto? Y ahí empieza a emerger una presión sobre los centros históricos y sobre las ciudades, y una, digamos, casi despiadada construcción de la periferia en una arquitectura moderna bastante pobre, ¿no? De grandes barrios, de grandes monobloques, que es lo que va a escandalizar y lo que va a ser una gran preocupación para los arquitectos. La mayoría de estos arquitectos se reúne
alrededor de la figura de Ernesto Rogers, que era un gran arquitecto italiano, digamos, un gran teórico, en la revista Casabella, que se refunda en esos años, y allí aparecen también una serie de personajes interesantísimos que van a modificar profundamente la historia de la arquitectura, ¿no? Es decir, que están en la base de lo que nosotros conocemos, sobre todo del siglo XIX y del XX, que son Giulio Carlo Argan, que lo vemos aquí en esta imagen, que va a venir a la Argentina en esos años, que va a dar una serie de conferencias, ¿no? Llamadas el concepto del espacio arquitectónico del barroco a nuestros días, eh, que van a ser publicadas luego, y donde de alguna manera trata de construir cierta continuidad, ¿no es cierto?, entre digamos, cierto pasado de la historia y el presente, ¿no? Es decir, tratando de encontrar en el movimiento, que el movimiento moderno no había empezado tan abruptamente, sino que retomaba ciertas características, incluso del periodo barroco. Esto no es privativo de Argan, pero Argan le da una inflexión bastante interesante. Y también este personaje central, que es Bruno Zevi, que también historiador, que va a hacer una historia de la arquitectura en 1950 de gran importancia, donde retoma la figura de Wright como el gran hacedor, el gran conductor del movimiento moderno, la idea del movimiento moderno, un poco enriqueciendo eh, podríamos decir, cierta tradición que ya había formado Gideon en los historiadores alemanes, ¿no? Incluyéndolo fundamentalmente a Wright, y complejizando la idea de movimiento moderno a partir de lo que estaba sucediendo en la posguerra. Saber ver la arquitectura y además las ideas de Sevi en cuanto a la posibilidad de que la historia pueda operar en la arquitectura y ser un elemento de reflexión a partir de lo que llama la crítica operativa, va a ser importante en esos años y tiene que ver con cierta inflexión que se estaba dando en Italia. Bueno, vamos a volver a Tafuri, no lo quiero tratar ahora, con la reconsideración del pasado y la incorporación de ese pasado a las operaciones que se hacían sobre todo en el centro histórico. Esta es la Torre Velasca, construida en Milán por un grupo en el cual participaba Ernesto Rogers, que intenta especie de esta idea de contextualizar la arquitectura moderna de la ciudad y bueno, y esta visión de la torre, no como la torre tradicional, digamos, de Chicago, sino como una torre que incorpora cierta visión de la torre medieval, ¿no? Que era característica de las ciudades del norte de Italia, ¿no? Las grandes torres medievales que hay en Bolonia y en otras ciudades. Es decir, una idea también que se ve en Gabetti Isola, ¿no? De tratar de retomar ciertos elementos de la cultura histórica precedente y contextualizarlos en un lenguaje moderno, ¿no? En este caso va a aparecer un movimiento que se llama Neo-Liberty, el Liberty del Art Nouveau italiano, del cual participan algunos de estos arquitectos, tratando de establecer una continuidad entre ciertos lenguajes del pasado y el presente de la arquitectura moderna, en el cual va a empezar a ser considerado el tema de la tipología, que es lo que a mí me interesa reafirmar, ¿no? Sobre todo a partir de esta figura, de este personaje central, famosísimo en los años 60 y 70, que es Aldo Rossi. Aldo Rossi en realidad se forma en el grupo de Casabella, le interesa también la historia, hace una serie de análisis sobre la arquitectura lombarda, sobre la arquitectura de la zona de Milán, y a partir de allí, antes de ser proyectista, va a publicar un libro que va a tener una enorme importancia en la teoría de la arquitectura, que es la arquitectura de la ciudad, ¿no? Donde parte de esta cuestión del centro histórico, la crítica a la especulación urbana, la vuelta a la idea de ciudad como patrimonio, y la crítica al planeamiento urbano moderno y al zoning, que lo que hacen es desvincularse de la arquitectura, y él habla así como, en definitiva, la urbanística es diseño urbano, es trabajar con la arquitectura, no separarse e irse simplemente a un campo estadístico, político, sino incluir a la arquitectura. Y a partir de allí va generando toda una serie de ideas, ¿no?
que luego va a marcar en su propia arquitectura, y una recuperación del concepto de autonomía, ¿no? Lo mismo que decía Gandelsunas en Argentina. Es decir, la arquitectura tiene una historia, tiene una autonomía, tiene una filosofía, y debemos trabajar sobre eso y separarnos un poco de la concepción, digamos, que había primado en esos años de crisis, de la arquitectura casi como sociología, la arquitectura, digamos, confundida con la política, es decir, volver a la especificidad arquitectónica. Y allí es donde él va construyendo una especie de genealogía histórica también, que va a llamar la idea de la tendencia histórica a un racionalismo que encuentra sus bases, por ejemplo, en Boulez. Este es el proyecto de la biblioteca de Boulez, que ustedes lo habrán visto si cursaron con nosotros en Historia 2. Y entonces él va a encontrar, digamos, una especie de, podríamos decir, genealogía que abarca la historia, pero también ciertas preferencias culturales, ¿no? Por cierta cultura popular italiana que se expresa en los cuadros de Chirico, de esta arquitectura anónima, pero al mismo tiempo clásica de las ciudades italianas, ¿no es cierto?, que vemos aquí. En la arquitectura de Tesenov, que es un arquitecto alemán, ¿no?, que está más o menos a caballo entre los años 10 y la época del Bauhaus, que no se desprende de cierto acervo clásico en el momento de hacer su arquitectura. En Giuseppe Terrani, que es el gran intérprete dentro de la arquitectura del racionalismo italiano de cierta pervivencia del tipo, en este caso la Casa del Fascio en Como, donde lo que él hace es prácticamente retomar la idea del palacio, de patio central del Renacimiento, y construirlo en formas modernas. Es decir, todo esto es lo que interesa a Rossi, y también los análisis de Saverio Muratori. Saverio Muratori es un profesor de arquitectura que en Venecia realiza un enorme proyecto cartográfico de relevar la ciudad y el crecimiento de la ciudad para delimitar un poco las formas tipológicas que fuertemente marcan la ciudad, que son su impronta, que se ven en plazas, en iglesias, en palacios. Él va analizando un poco el crecimiento de la ciudad, de las diferentes partes de la ciudad, y va verificando cómo a pesar de los cambios estilísticos y a veces constructivos, las tipologías se mantienen, ¿no? Se genera una tipología que es una cuestión prácticamente antropológica, que tiene que ver con el uso, con las costumbres, con los modos de vida, y esta tipología se mantiene en el tiempo, tiene una permanencia que va más allá, y allí es donde Rossi empieza a criticar fuertemente al funcionalismo. Él dice, en definitiva, los edificios duran mucho más que el uso inicial, no hay que plantear un edificio a partir de un programa de uso determinado, sino que el edificio debe ser lo suficientemente flexible para que probablemente a lo largo de muchos años tenga usos absolutamente diferentes. De allí entonces el respeto por la tipología, que es el acervo histórico-cultural que nos viene, digamos, del pasado, y el cual nosotros debemos responder, ¿no es cierto? Bueno, y entonces le interesan, por ejemplo, todos los lugares en los cuales la forma se conserva a pesar del cambio de uso. Esta, por ejemplo, es la plaza una de las plazas de Luca, que es circular, y que es circular porque allí antes estaba la arena. O sea, la arena, el circo romano desapareció, pero alrededor de ese circo romano, de esa arena, se fue construyendo una hilera de casas, ¿no es cierto? Entonces, cambió, ya no están las graderías, están las casas, cambió la función, pero la forma continúa, la tipología continúa. Y no solamente la tipología es lo que le interesa, sino esta combinación de tipologías a partir de la forma histórica, ¿no? En este caso, esto es un cuadro de Canaletto, Canaletto, un pintor veneciano, en el cual él reemplaza algunos edificios existentes y crea una idea de ciudad análoga, es decir, en este caso es una Venecia análoga. Es el Puente Rialto, pero lo que aparece como Puente Rialto no es el proyecto real de Antonio da Ponte, sino el proyecto de Palladio, que Palladio presentó pero que no se construyó, y al lado la Basílica de Vicenza, que es un edificio que está en otra ciudad, pero que él implanta allí. Esta idea de encontrar estos objetos de la memoria y trasladarlos fragmentariamente y colocarlos en la ciudad es algo que también Rossi va a,
a utilizar, digamos, fuertemente en su manera de hacer arquitectura. ¿No? Y bueno, existen estos dos libros, La arquitectura de la ciudad, que plantea esta idea de repensar la ciudad a partir de la arquitectura y no del planeamiento, y La autobiografía científica, que es un libro posterior, en el cual él se relaciona más con los objetos de afección, con aquellas cosas, ¿no?, que han marcado su biografía, su vida, y que él reinterpreta y recoloca, digamos, en sus proyectos. Entonces, de ahí nace la idea de Rossi del trabajo con tipos. No, no quiere decir respetar el tipo antiguo a rajatabla, sino yuxtaponer diferentes tipos, ¿no es cierto?, en la construcción de los edificios, tipos que evoquen la memoria y la cultura de la ciudad, la cultura existente, que en este caso es la cultura italiana, y su propia cultura y su propia biografía aparecen integrados en sus proyectos, ¿no? Bueno, en este caso es el barrio de Galaratese, donde él retoma cierta arquitectura en tira, digamos, característica del movimiento moderno, pero le añade algunos elementos que nos recuerdan un poco los cuadros de Quirico. Muchas veces va a ser criticado por, por la absoluta racionalidad y la absoluta pureza extrema de sus edificios. Él dice, bueno, los edificios los llena la gente, él simplemente los construye para que después la gente los transforme, ¿no? Y este es uno de sus proyectos. Vamos a ir un poco rápido para poder mostrar todos los modos o los modelos de proyecto, o las formas de proyectar. Este es el cementerio de Módena, uno de los edificios, uno de los proyectos que fue construido más importantes, donde él utiliza ciertos elementos, digamos, como elemento del horno crematorio que nos hace recordar los proyectos de Boulez, la idea de la perspectiva, la idea de esta especie de casa vacía que en realidad es el monumento principal del cementerio y que es el lugar de los muertos sin nombre, donde él invierte un poco la idea del cementerio tradicional, donde precisamente los más ricos tienen los monumentos más importantes, y coloca entonces al lugar de los anónimos como el lugar principal del cementerio. Y en realidad lo que hace, no sé si está la imagen, es retomar la tipología de un edificio que está al lado, que es un cementerio anterior, ¿no? Entonces va a ser un gran recinto, pero ese recinto lo va a cargar con elementos, ¿no?, con fragmentos, como partes de tipos que a él le interesa rescatar, ¿no es cierto? Y nos está mostrando esta manera de proyectar. Es decir, yo voy a los tipos de la historia, tengo una secuencia de tipos que a mí me interesan, que rescato de esta especie de tendencia histórica hacia la racionalidad, y los voy colocando en el espacio de manera evocativa, sin romper con la tradición, sin romper con la cultura de tantos cientos de años que es la cultura, en este caso italiana. Y bueno, entonces creo este tipo de edificios. Por ejemplo, en este caso es el Teatro del Mondo, es decir, un proyecto que hace para la Bienal de Venecia, creo que es del año 80 más o menos, que es lo que retoma son dos tipologías diferentes. El teatro, digamos, que se hacía en balsas que recorrían el canal en la época del carnaval, el Gran Canal, y iban representando escenas en los diversos palacios donde al mismo tiempo se estaban haciendo fiestas. Y una idea que yo no la puse acá, que él retoma, que es las cabinas de los gondolieri, ¿no? De los gondoleros, que son los que hacen el servicio con las góndolas en Venecia, tiene unas cabinitas de madera hechas de manera especial. Entonces lo que él hace es utilizar la idea del teatro itinerante y le coloca agigantada esta estructura de madera que se transforma en el teatro del mundo. Como ven ustedes, es una manipulación de diferentes tipologías, de diferentes fragmentos que los aúna en un todo, digamos que en definitiva genera un efecto de extrañamiento. En ese sentido no deja de ser moderno, como las vanguardias, porque el hecho de tomar la cabinita de los gondolieri y hacerla gigante es una forma de extrañamiento, pero está haciendo un poco un juego con la memoria y con los tipos, ¿no? Y bueno, Rossi mismo se va a ir manierizando en la medida que va haciendo sus trabajos. En un momento llamado a hacer una parte en un ejercicio típicamente posmoderno. Van a ver toda la idea de posmodernidad en la clase que va a dar Eduardo, la clase el miércoles próximo.
Pero aquí lo que se ve de Rossi es en el plano de Noli, el plano de Roma del siglo XVIII, a lo cual se arma una especie de exposición en la cual los arquitectos más famosos son llamados a, a intervenir en el plano. Bueno, él lo que hace es colocar algunos de sus objetos a afección que son sus propios proyectos, ¿no? El Galaratese, el conjunto de San Rocco, el cementerio de Módena, el monumento a los partisanos de la Segunda Guerra Mundial, es decir, todos proyectos que ha hecho en otro lado los coloca a la manera de Canaletto, ¿no? Como fragmentos tipológicos en la trama de la ciudad. Y por supuesto, esta idea de autonomía de la arquitectura también lo lleva a que casi se convierta en un artista, es decir, los dibujos de Rossi van a ser expuestos en galerías, van a ser vendidos a los coleccionistas, y bueno, y en estos proyectos siempre aparecen los objetos de afección. Yo hago un paralelo con la figura de Fellini, ¿no? Y si ustedes han visto a Marcor, la gran película de Fellini, donde recrea su infancia, en Rossi hay un paralelo de esta nostalgia por ese mundo, por esa Italia que ya ha desaparecido, la Italia de la preguerra, que está en su infancia, que está en su, pero que tiene estos condimentos culturales, ¿no? Que aparece la famosa cafetera, después va a diseñar una cafetera a lo Rossi, digamos, que retoma esta idea de nostalgia, ¿no? Y su arquitectura se va haciendo, digamos, se va haciendo cada vez más fragmentaria y más autopersonal, digamos, ¿no? En los años finales. Ahora bien, este es el modelo de la tipología, ¿no? Decíamos, retomar la tipología, ir a la historia, construir una especie de mapa de objetos a los cuales el arquitecto se siente atraído, que pertenecen a la historia, y desde ahí construir una poética y una forma de proyecto. Lo que va a aparecer casi como contrapartida al posmodernismo, que podríamos de alguna manera asociar a Rossi, aunque tiene muchísimas fragmentaciones y variables, es la revisión de las vanguardias arquitectónicas, sobre todo a fines prácticamente, sí, en los mediados de los 80, cuando de alguna manera aparece la idea del deconstructivismo, ¿no? Es decir, esta idea de retomar las vanguardias, sobre todo las vanguardias soviéticas, que se empiezan a conocer mejor a partir de esos años, ya que se abren los archivos y va a ser mucho más fuerte después del 89 con la caída del muro, cuando los archivos rusos puedan ser visitados y va a haber varias exposiciones de los increíbles dibujos, digamos, de los arquitectos rusos de la década del 20 sobre todo. Se va a retomar la idea de la enseñanza de las vanguardias y sobre todo la idea eh, del formalismo ruso, ¿no es cierto?, que incluye de alguna manera la noción de deconstrucción, es decir, el formalismo ruso, como ustedes saben, viene de la literatura, ¿no es cierto?, de construcción de la novela, ¿no?, extraer sus partes y después volverlas a conformar como un juego con absoluta libertad para de esa manera generar un extrañamiento en el observador. Bueno, eso se va a... Yo lo expliqué en la clase de vanguardia, por eso no lo quiero hacer tan extensivo, pero eso va a ser retomado precisamente por los personajes que van a conformar uno de los grupos más importantes en el momento, que son los Fade Architects, ¿no? Donde está Meyer, donde está Hiduk, donde está el personaje que es más interesante, es Peter Eisenman, ¿no? Y bueno, lo que van a hacer ellos es retomar el lenguaje de las vanguardias del 20, las vanguardias sobre todo de Le Corbusier, y a partir de ahí empezar a experimentar, a jugar, a romper, a desarticular, pero con un sentido, yo diría, absolutamente diferente, ¿no? No es ya la vanguardia, la forma de, no está detrás la vanguardia de generar un cambio, un proceso de modernización en la cultura, con ese objetivo, digamos, que tenía en los años 20, es decir, como programa de cambio, la vanguardia como forma de transformación social, sino que es puro juego lingüístico, ¿no es cierto? Y en ese sentido yo lo relacionaba con Tafuri, y solamente quiero decir esto de Tafuri, porque sería meternos en otro tema.
Tafuri va a avalar esta vanguardia neoyorquina, digamos, de esos años, precisamente porque, porque él dice que de una manera muy de pensamiento negativo, es decir, que el movimiento moderno, la arquitectura moderna, lo único que hizo fue avalar digamos, el Tafuri más radical de los años de militancia en las salas de la izquierda radical. Lo único que hizo el movimiento moderno fue avalar el plan del capitalismo, es decir, sirvió para que el capitalismo se desarrollara aún más. Entonces, la arquitectura, si quiere revelarse, tiene que presentarse como puro lenguaje, ¿no? Entonces, de allí la conexión, la empatía del Tafuri, que en esos años hace la ciudad americana y viaja a Estados Unidos y estudia un poco todo el desarrollo de la cultura norteamericana, está, digamos, empatía con, sobre todo con Peter Eisenman en el sentido de, bueno, la arquitectura como puro lenguaje. La única forma de la arquitectura puede mostrarse es en su propia, digamos, especificidad, que es, diría, contraria al mercado. Bueno, entonces, aquí es donde Eisenman hace estos ejercicios, ¿no? Que son ejercicios puramente, yo diría, es tomar el lenguaje de Le Corbusier, de la modernidad de los años 20, y seguir apostando a los juegos formales propuestos por el formalismo ruso, ¿no? Es decir, bueno, tengo una casa, la duplico y la giro para ver qué produce, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Entonces, ahí lo que se va a producir es algo que podemos decir que es una de las variables más interesantes, que es esta idea de procedimiento, ¿no? La ruptura de la idea de partido y la prevención de la idea de procedimiento. Que ya estaban las vanguardias, ¿no? Que el resultado del objeto es producto de un procedimiento que tiene su parte racional y su parte irracional, su parte de juego, ¿no? Entonces yo pruebo permanentemente, hago operaciones que me transforman el objeto y me van dando, digamos, alternativas que no necesariamente tienen que ver ni con la función, ni con el programa, sino que prácticamente es un juego, ¿no? Ahora, este camino, que no lo voy a desarrollar, simplemente doy las ideas centrales, es el que va a desarrollar el deconstructivismo, digamos, sobre todo en los años 80. Ahora, para ver un cambio, una transformación que nos acerque, en la cual podemos encontrar una especie de arqueología de lo contemporáneo, tenemos que volver a Inglaterra, ¿no es cierto?, a los Smithson, al movimiento contestatario de los años 50, en el momento de la segunda posguerra, también problemática tanto en Italia como en Inglaterra, y allí aparece una idea, ¿no es cierto?, que está de alguna manera en los Smithson, pero sobre todo en Banham, que es el gran crítico, ahora lo vamos a ver. Por un lado, la fascinación por las transformaciones del mundo de la posguerra y de la sociedad de consumo en función de la idea este, eh, de la llegada de la modernidad y de los objetos de la modernidad este, a la población en general, ¿no es cierto? Esta transformación que dice Bannon es, bueno, hay una primera era de la máquina, una segunda era de la máquina, en la primera era de la máquina, los objetos industriales eran mucho menos visibles, no afectaban tanto la vida cotidiana, en esta segunda era de la máquina sí, ya tenemos lavadora, grabadora, televisión, es decir, de alguna manera, como se ve en esta imagen, ¿no? Que es una especie de el inicio, creo que Hamilton, el autor, el inicio del pop art en Inglaterra, perdón, antes que se dé en Estados Unidos, con un poco de reflejo de esa cultura norteamericana de masas. Bueno, entonces, en este momento lo que aparece es que hay un impacto muy fuerte de la industrialización en la vida cotidiana, ¿no? Que se genera en la segunda posguerra, sobre todo en Estados Unidos, y que luego el modo de vida americano va a ir incluyendo, ¿no es cierto?, una mayor cantidad de población, ¿no es cierto? Bueno, ahí aparece Bannon. Bannon es un historiador, estudia con Pevsner. De alguna manera, su tesis doctoral es una refutación de las ideas de Pevsner, digamos, y de su libro sobre los pioneros del diseño moderno.
y de alguna forma es uno de los que inicia con esta idea que es tan interesante, ¿no? Este es un libro que es traducido rápidamente aquí en Buenos Aires a principios de los años 60, donde, es decir, lo que él dice en ese libro es que los modernos, Le Corbusier y Mies van der Rohe, seguían siendo bastante antiguos y que la verdadera modernidad no había llegado todavía, que iba a llegar con esta segunda era de la máquina, en la cual, digamos, hay un impacto más fuerte tecnológico, y él propone, de alguna forma, una serie de ideas que tienen que ver con este impacto tecnológico, con la primacía de la organización sobre la forma no es tan importante, la forma era lo que le volaba la cabeza a Le Corbusier, a Mies, a Gropius, pero no es tan importante, la forma va a ser producto de este ensamble, digamos, de las nuevas tecnologías, y la idea de una arquitectura topológica, ¿no? Donde aparece la idea del usuario, y la prominencia de la conectividad, la circulación, la relación entre exterior e interior, que se ve en algunos de los arquitectos jóvenes que de alguna manera toman las ideas de Panam, que sobre todo son la Archigram y la vanguardia, digamos, tecnocrática, podemos decir, que surge en Inglaterra en ese momento más como una experiencia futurista, digamos, aparece una revista que se llama Archigram, una especie de revista de historietas, en el cual se plantean todos estos proyectos que tienen que ver con una, yo diría, hiper optimismo frente a las transformaciones que provoca la sociedad de consumo. Bueno, en definitiva, la idea de que el hábitat del futuro va a ser un hábitat itinerante, todos vamos a ser nómades, es una especie de preidea de la globalización, donde en definitiva la vivienda van a ser como los autos, se van a usar y se van a tirar, van a haber estos grandes complejos, ¿no? Que van a estar construidos primariamente por megaestructuras en las cuales se van a colocar, digamos, los elementos como células que pueden ser retiradas, que prácticamente son modelos, como pueden ser los automóviles, donde uno puede vivir una cantidad de años, cuando entra en obsolescencia las tira, con una idea que obviamente después va a ser refutada por la realidad, de una, yo diría, optimismo frente a la sociedad de consumo y frente a los recursos que el planeta Tierra puede brindar para el desarrollo de esta sociedad de consumo. Esto va a ser puesto en crisis precisamente por la crisis del petróleo de 1973. Bueno, esta idea de crecimiento ilimitado, de globalización, de ciudades itinerantes, que va a nutrir el movimiento de Arquígram, va a ser una de las variantes que surgen y que uno lo podría asociar como modo de proyectar a la arquitectura de sistemas que surgen del ideario de Banham, pero a mí me parece que lo más interesante, lo que va a tener más, yo diría, anclaje en esta transformación de los modos de proyectar, va a ser precisamente otro personaje. Esta, bueno, es la burbuja, es decir, hay un artículo de Banham muy interesante donde él plantea esta idea de que, bueno, este nomadismo nos puede llevar a vivir en una especie de burbuja plástica, donde concentremos en un lugar todos los elementos que nos brinda la tecnología, televisión, equipo de audio, refrigeración y calefacción, etcétera, etcétera. Obviamente eso genera un consumo de energía, en el cual todavía Bannon cree en la inagotable cantidad de recursos que el planeta puede brindarnos para vivir de esta manera, cosa que se va a equivocar. Este, pero está planteando, digamos, un modo absolutamente artificial y tecnológico de vida, este, producto de la tecnología, ¿no? Eh, y allí aparece un personaje muy interesante que también toma las ideas de Bannon, pero lo desarrolla en un sentido muy particular, que es Cedric Price, ¿no? Eh, Cedric Price es un arquitecto bastante singular, va a la escuela de arquitectura, lo tiene de profesor a Peter Smithson. Peter Smithson dice que casi como que es un versero, que no dibuja bien, que no sabe dibujar, que solamente trae ideas. Bueno, es bastante discutido, pero bueno, finalmente se gradúa y trabaja en una serie, digamos, yo diría que crea las bases de una transformación de los modos de proyectar muy fuertes en ese momento, ¿no? Él cree en que
que la arquitectura tiene que inventar oportunidades, ¿no? Que la arquitectura tiene que transformar el programa en acciones a realizar evaluando el resultado de esas acciones, incorporándolas al diseño, ¿no? Eh, entonces, tiene que haber una preeminencia de la organización sobre la forma. En ese sentido es totalmente contrario a Arquigran, que de alguna manera proponía todavía como que la forma estaba rigiendo la arquitectura, ¿no? A partir de esas ciudades enchufables, megaestructuras, etc. Eh, y lo que él pretende es una interpretación de lo disciplinar como una especie de diagrama instrumental y proyectivo. Lo voy a explicar mejor con los ejemplos. Él hace dos proyectos en esos años, estamos en los años 60, él participa de toda la movida cultural de Londres en ese momento, está casada con una actriz muy famosa que es una de las actrices de la película Help de los Beatles, por ejemplo. Dos proyectos que son Patrick Timber y el Fan Palace. Ahí plantea la idea de disponibilidad de oportunidad como algo diferente a la idea funcionalista de previsión. ¿Eh? Es decir, dar solución a un problema conociéndolo de antemano, ¿no? Yo tengo un problema determinado, lo conozco, lo analizo y doy un resultado que es el proyecto funcionalista, ¿no es cierto? Que bueno, tengo la sala de conciertos, los camarines, las aulas, y bueno, articulo todo eso y genero un proyecto. Él dice, no, las cosas no son así y plantea esto en este lugar, Pateris, que es un lugar en Inglaterra del cual él era originario, que se caracterizó durante el siglo XVIII y XIX por ser el centro de producción de la porcelana inglesa, ¿no es cierto? Tenían grandes hornos, ¿no? Grandes instalaciones fabriles, que después de la Segunda Guerra Mundial, en la medida del inicio del proceso de globalización, esas industrias se fueron trasladando a lugares, digamos, eliminando la gran contaminación que producían, se fueron al tercer mundo, digamos, a la India o China o donde sea, y ya no se hicieron más en Inglaterra, con lo que produjo un gran problema, digamos, de esta zona que se deprimió económicamente, donde hubo una gran cantidad de desempleo, falta de oportunidades, ¿no es cierto? Y estas instalaciones que habían quedado en desuso, ¿no? Prácticamente como va a pasar en muchos lugares de Europa con estos grandes centros industriales que pierden absolutamente preeminencia y hay que encontrarle un destino. Bueno, entonces él hace Patrick Timber, Timber quiere decir como cinturón de ideas, de pensamientos, ¿no? Y en realidad es un conjunto de estrategias a desarrollar este, en esta zona, ¿no? Es la idea de, a partir de la dificultad, generar una oportunidad. El proyecto nace entonces del mismo arquitecto que se preocupa y es contrario a la concepción funcionalista de identificar un problema y responder a este con la formalización de un programa y la cantidad de metros cuadrados. Él dice, no, lo que vamos a hacer es tomar tres elementos, ¿no es cierto?, que son la reactivación de un ferrocarril que estaba en desuso precisamente, que conectaba todas las zonas fabriles con los puertos, etcétera, un programa de nuevas capacitaciones y empleo, esto es un programa, digamos, más administrativo político, y una nueva universidad. Y para eso propone una serie de diagramas que une los puntos, digamos, del territorio, y ahí entonces uno puede pensar que aquí aparece la idea de lo diagramático, y el arquitecto genera estrategias, ¿no? Estrategias que tienen que ver precisamente con, bueno, tengo el ferrocarril, ¿no es cierto? Con el ferrocarril yo traslado módulos, que serían como containers, que los voy montando con una guía pluma en un sector determinado, donde necesito brindar durante 2 años una serie de cursos de capacitación para la población que está sin empleo. ¿No es cierto? Bueno, una vez que eso termina, desmonto, agarro el ferrocarril y lo llevo a otro lado. Es decir, combino de alguna manera los recursos que tengo, en este caso esto sería como una especie de sistema, pero lo utilizo en función de una estrategia general que además no es una estrategia definitiva, sino que permite la posibilidad de que se vaya modificando en el tiempo en la medida que los intereses
de los usuarios vayan cambiando, ¿no? Es decir, no hay una especie del arquitecto de miurgo que hace todo, lo construye, lo desarrolla y después el programa tiene que cumplir, sino que ese programa, esos usuarios pueden ir variando entonces las estrategias. Es decir, genera un sistema abierto para la toma de decisiones, no un sistema cerrado como era la arquitectura tradicionalmente. Entonces, el arquitecto se transforma en una estratega que va cambiando las propuestas a medida que el tiempo pasa y hay nuevas necesidades. Es decir, provee de un kit de elementos, ¿eh?, a disposición para resolver los problemas. Si yo de alguna manera hago un diagnóstico de los problemas, a partir de esos problemas genero una sinergia entre las partes y genero el kit de elementos que van a ser utilizados para resolver las soluciones y después dejo que el proceso se vaya cumpliendo simplemente y vaya teniendo, digamos, diferentes momentos, crisis, reordenamientos, ¿no es cierto?, que son planteados por la autoridad pública o por los usuarios. Es decir, en esto aparece incluso una especie de desdén por el diseño. Esto no está hiperdiseñado. Él generalmente hace estas perspectivas en las cuales plantea los elementos, pero no hay un trabajo acabado en el diseño de cada una de las partes, ¿no es cierto? Incluso muchos de los elementos son elementos que provee la industria. Él los coloca naturalmente en el lugar, sin una intervención específica de diseño sobre el objeto. Estos son los dibujos, como se ve hay mucha indeterminación. Este proyecto obviamente no se lleva a cabo, es un proyecto teórico, pero yo creo que empieza a cambiar las condiciones porque empieza a aparecer esta idea de que la arquitectura lo que hace es generar oportunidades. La arquitectura no diseña la totalidad, sino que da los elementos. Es como si, bueno, yo tengo un juego de piezas, tengo un mecano. Un mecano era un juego que por lo menos había cuando yo era chico, de que venía una serie de piezas metálicas que uno tenía que unir con tornillos y generar diferentes posibilidades, objetos, digamos, según la creatividad de cada uno, ¿no es cierto? Bueno, esto es un poco así, ¿no? La creatividad del usuario, la creatividad de la administración pública para llevar adelante estos proyectos. Acá lo vemos, son todas imágenes de cierto nivel de indeterminación y que se resolvía, él se basa en proveedores industriales y en otros técnicos que lo llaman y dicen, bueno, tenemos que resolver esto, bueno, traemos un sistema de kit y pon de placas, ¿no?, o una estructura este, eh, metálica liviana, armamos eso, lo desarmamos, lo trasladamos a un ferrocarril, etcétera, etcétera. Y el otro proyecto fundamental, y es el más conocido de Price en esos años, es el Fan Palace. En realidad el Fan Palace era un proyecto que había hecho una, este, digamos, directora de teatro que se llamaba John Littlewood, a la cual se asocia Gordon Paz, que es un cibernético, y que intentan entonces generar un edificio, ¿no es cierto?, abierto, donde se puedan cumplir un montón de actividades, que tenga una enorme flexibilidad, y donde intervengan fuertemente los usuarios. Es decir, es una especie de centro cultural, eh, eh, donde el usuario es creativo y es participativo, ¿no? Eh, lo vemos aquí, estas son algunas de las imágenes. Lo que proponía era entonces generar una especie de pórticos metálicos que van generando un techo, pero sobre esos pórticos metálicos corre una grúa pluma que va desplazando elementos, ¿no es cierto?, que se encuentran debajo, y que dan una enorme posibilidad de flexibilidad. Es decir, un día hay un campeonato de ajedrez y se ponen mesas y se pone una superficie plana, otro día se eleva la superficie porque hay un espectáculo de danza, otro día hay un concierto, entonces se ponen placas acústicas para que resolver el problema de sonido, y así sucesivamente. Es decir, el arquitecto en este caso es prácticamente un proveedor de estos elementos básicos, este kit de elementos que luego los usuarios y la directora teatral disponen según los eventos que se van a realizar. Por lo tanto, el arquitecto no tiene control sobre el objeto. En ese sentido, hay algo bastante parecido a la arquitectura de sistemas, ¿no es cierto? Y, digamos, y esta idea de que, bueno, todo lo contrario a la idea de tipología, ¿no?
Por un lado, todo lo contrario, la idea de tipología, porque acá no hay tipología, no hay ningún tipo de referencia al pasado, ni a la historia, ni hay ningún modelo antropológico, sino que simplemente están esos elementos para ser usados según los usos cambiantes. Y tampoco hay una idea de creación al detalle de la arquitectura, como podía pensar Mies van der Rohe. Mies van der Rohe decía, bueno, yo hago un edificio que es muy flexible y lo hago de aquí para siempre, ¿no es cierto? Entonces tengo una planta libre que se puede cubrir con esos elementos, pero está hiperdiseñada. No, en este caso no es hiperdiseño, otra vez son elementos de Kitty Pong que produce la industria, ¿no es cierto? Y que se desplazan según los intereses de este, los de usuarios y, bueno, en este caso de la dirección teatral, ¿no? Este es un principio de flexibilidad, de crecimiento muchísimo más radical que lo que había planteado Arquigram, y además para ser construido hoy con elementos, hoy por ejemplo en el año 68, 67, donde esto está propuesto, con los elementos que existían en el mercado, no es fruto de una utopía. Aquí se ve la imagen también. Este, en definitiva, esta idea que no se va a concretar finalmente en Inglaterra va a ser la que dé forma a el Centro Pompidou. Pero en el Centro Pompidou otra vez va a aparecer la mano de los arquitectos, el detalle, la cualificación y también esta idea del edificio en el momento de que la cultura de masas y la visita a los museos y el consumo, digamos, de la industria cultural hace que este edificio sea más una máquina de homogeneización de la cultura, diferente de la idea que había tenido este, Price, ¿no? Que era realmente un elemento muchísimo más revulsivo, ¿no? Donde en definitiva no estaba todo pautado como aquí, sino que eran los usuarios los que iban transformando el edificio. Ahora, esta revisión de Price, yo la traigo a colación de lo que va a ser después la obra de Rem Koolhaas, creo que en holandés se dice así, nosotros decimos Koolhaas, y de Bernard Sumi en los años 90 en adelante, ¿no es cierto? Colas está a fines de los 70 en Nueva York, ¿no? En el IAUS. El IAUS es un instituto de estudios arquitectónicos, de enseñanza de arquitectura que había creado Peter Eisenman con otros, entre ellos Gandelsonas, que ya estaba en Nueva York en ese momento, con otros arquitectos. Y ahí hace un libro que es fundamental, digamos, es como hace una arquitectura de Le Corbusier, por lo menos para fin del siglo XX, que es Delirium New York, ¿no? En el cual reivindica o retoma la cultura de Manhattan, la cultura neoyorquina, la trata de entender, la trata de comprender, y fundamentalmente él reivindica la modernidad. En una etapa de plena posmodernidad, donde se tenía una gran nostalgia por el pasado, donde se ponían en cuestión los desarrollos de la modernidad, donde se veía la modernidad como un proceso que había destruido la ciudad histórica, que había sido parte de la alienación, como decía Tafuri. Colas dice, no, digamos, la modernidad es este, digamos, el espíritu de nuestro tiempo, y ese espíritu de nuestro tiempo está en la metrópoli y en la metropolización, ¿no? La metrópoli es la forma de vida moderna y la arquitectura debe reflejar ese modo de vida metropolitano, y allí donde Larx uno de los principales tesis antifuncionalista, de alguna manera, que es esta de cuando analiza los edificios de Nueva York y se da cuenta de que el edificio tiene una forma, pero las funciones que están adentro no tienen nada que ver. En este caso es un club masculino en el cual hay una parte de hotel, hay una parte de gimnasio y natatorio y de bar y de lobby, digamos, para el esparcimiento. Es decir, no hay una especie de conexión entre la forma y la función, sino que hay grandes envoltorios que lo que hacen es eh, a ver, ¿cómo podríamos decir? Condensar esta densidad urbana, ¿no? De la metrópoli.
esta superposición de actividades que es típica de la metrópoli, algo que llenaba de horror a los primeros modernos, como Le Corbusier, ¿se acuerdan? Hacían esta vivisección de las funciones y separaban todas las funciones para que la ciudad estuviera tranquila. Él dice, no, al contrario, la ciudad es inquieta. La característica de la modernidad es lo que decía Baudelaire, es la ciudad, digamos, la metrópoli donde todo se superpone y todo nos inquieta y nos genera un espíritu permanente, digamos, de cambio, de transformación. Bueno, eso es la modernidad. Entonces, nosotros arquitectos debemos entender esa modernidad y respetarla. Entonces, bueno, ahí es donde va a ser los primeros proyectos. Y lo que va a ser interesante en Colas es que, al contrario, si bien él hace una crítica, él dice, yo no me gusta nada esa idea de que cada generación que viene tira por la borda lo que hizo la anterior. Yo reivindico la modernidad, yo reivindico la forma de la modernidad. Aquí se ve en esta especie de collage de Nueva York donde aparecen las torres cruciformes de Corbusier, donde aparece el expresionismo, donde aparecen todos elementos, digamos, que son, a diferencia de Rossi, son sus objetos de afección, que son modernos, no son históricos, y que van a configurar un poco la paleta de su creatividad posterior. ¿No es cierto? Esta idea de, incluso él va a reivindicar mucho la arquitectura de los 50, él es holandés, y Rotterdam y Ámsterdam y todos los proyectos de esos años de reorganización de los centros urbanos, él los va a tomar como elementos de su poética. Bueno, en esos años, entonces, Colas se va de Nueva York y va precisamente a Londres, ¿no? Donde está la Architectural Association, y allí se encuentra con Yumi, eh, y tiene contacto precisamente con la vieja vanguardia de los 60, la vanguardia postmoderna, sobre todo con Price, con Peter Smithson, y también ahí conoce a Jenks y a Clear. Hay una mezcla ahí de todo también estaban los postmodernos, y es un tipo que se va a posicionar en contra de la variante de las arquitecturas de base lingüística de los 70, Eliaus, Eisenman, Gandelsonas. Él va a decir, esa forma de proyectar no, yo quiero hacer una forma de proyecto que tienda a esta idea que de alguna manera viene de las vanguardias, de la técnica de montaje y juxtaposición de Eisenstein, este, y la revisión de la idea de programa. Y en ese sentido uno puede decir, bueno, pero, a ver, uno podría decir que Eisenman también trabaja con la idea de las, por lo menos en esos años, ¿no es cierto? Con la idea de retomar las técnicas de la vanguardia soviética, sí, pero en el caso de Eisenman hay una especie de trabajo un poco con la nostalgia de ese periodo, y también con la exacerbación del formalismo lingüístico por el formalismo mismo. En realidad en Colas lo que hay es una idea de operar sobre la realidad, en aceptar esta condición de la modernidad y en operar en la ciudad y reivindicar la ciudad, ¿no es cierto? Como parte de esta, eh, de esta forma de cultura que es la modernidad. Entonces, eh, la idea de revisar la idea de programa, el programa es importante, pero el programa no condiciona en términos formales o funcionales, sino que el programa es un disparador de ideas, ¿no es cierto? Que tienen que ver con lo aleatorio, con la espontaneidad, con el accidente, ¿no? Y la idea de transformar entonces el programa en un guión, ¿no? A partir de estrategias abiertas, acumulativas, ¿no? Y ahí aparece también la idea de diagrama, que estaba en Price, y podríamos ir más adelante y ver que uno de los proyectos centrales para la conciliación del modo de proyectar, que participa Schum y también eh, Colas, es el concurso de la Villette. El concurso de la Villette, y voy a tratar de acelerar para no hacer esto tan largo, lo va a ganar Schumi, y lo va y el segundo premio lo va a sacar Colas, y en realidad es un espacio, digamos, en las afueras de París, que era parte de donde antes había mataderos, era parte de transformación de la ciudad industrial del siglo XIX en esta ciudad de servicios del siglo XX,
bueno, esos servicios se van retirando, queda el espacio abierto y hay un proyecto de hacer un parque. Un parque que no debe ser un parque, o por lo menos no es concebido como un parque a la manera tradicional, es decir, el lugar donde uno iba a ver la naturaleza, a desalienarse de la condición metropolitana, ¿no es cierto?, a ver el lago con los botecitos y las arboledas y el césped, sino que precisamente la concepción de Yumi y de Colas es hacer de este parque este, un elemento, digamos, de reconsideración del modelo metropolitano. Es decir, ya no es un parque verde, sino que es un parque arquitectónico, ¿no? Y la idea del parque dentro de la concepción de redes de ciudades globales y sistemas locales, ¿no? Eh, Se pierde la idea de centralidad, es cierto, y lo que aparece es la idea de fragmentación, ¿no? Una cultura de la congestión. Es decir, las operaciones que hacen, si bueno, yo tengo estos elementos que conforman el parque, es una operación típicamente de vanguardia. Si yo los fragmento, ¿no?, los deshago en partes, ¿no?, como se ve en este segundo dibujo, y después concentro, genero una grilla de elementos que me dan un cierto orden, ¿no es cierto?, que son las famosas folies del parque de Yumi, que fueron construidas, ¿no es cierto?, que son esta especie de pabellones que me ordenan un poco el parque, pero que contienen parte de todas las actividades que estaban pensadas este, eh, originalmente en el programa. Si yo rearmo el programa, reconsidero el programa a partir de un juego, digamos, de estrategias que es más bien dentro del método de la vanguardia. Bueno, este es el producto de lo que fue construido. eh, y lo mismo podemos aplicar, lo paso rápidamente para no extendernos demasiado en esto, lo que crea esa tensión urbana, digamos, que el parque desaparece, la idea del parque tradicional desaparece, son estos elementos que se van repitiendo en un ritmo prácticamente de cuadrícula, ¿no?, y que van articulando el espacio y lo van transformando en un lugar lleno de actividades, inquietudes, posibilidades de expansión, digamos, que son netamente metropolitanas. Y el proyecto de Colas, que a mí me parece más interesante, es lo que hace es precisamente este, congestionar. Es decir, él tiene una serie de actividades, esas actividades que son el mismo tipo de actividades que uno encontraba en el análisis de los rascacielos neoyorquinos, lo que hace es disponerlas horizontalmente, colocarlas allí, colocar cada una de las partes y empezar a ensamblarlas, a superponerlas para generar congestión, ¿no? Y esta congestión hace esta idea de parque urbano, ¿no es cierto?, que reproduce un poco el ritmo, eso va a ser una obsesión en Colas, ¿no? Reproducir el ritmo metropolitano en todos los lugares, un ritmo metropolitano que no le tiene miedo tampoco a la congestión ni tampoco a la periferia, ¿no? El Colas no le interesa tanto el centro de la ciudad, sino que bueno, la modernidad está en la periferia. Bueno, ¿cómo cualificar esa periferia? ¿Cómo la cualifico? A partir de estos ejercicios de congestión, ¿no? Entonces, el proyecto es tomar el programa, desarmarlo y encontrar esos puntos de congestión y superponerlos, ¿no? Que puede ser con diagramas o otro tipo de elementos, pero esa es un poco la idea del proyecto, ¿no? Acá se ve un poco la maqueta del proyecto, del parque. Eh, no quiero ahondar en esto. Y bueno, de todo esto va a salir un poco toda esta arquitectura experimental, esto de Zaha Hadid. No voy a meterme demasiado porque la idea es analizar un poco el proyecto, que tienden a esta idea de experimentación radical, ¿no?, de ruptura absoluta de los elementos y de generar nuevas composiciones, podemos decir, abiertas en función de esta ruptura metodológica, ¿no? Bueno, en este caso yo diría es el cuartel de bomberos de Vitra. Vitra es una fábrica en Alemania de mobiliario que llama un montón de arquitectos famosos para que hagan parte del equipamiento de la fábrica a, a Zaha Hadid, que venía a trabajar con Colas, le toca, digamos, hacer el cuartel de bomberos. Bueno, hace este edificio, digamos, totalmente abierto, digamos, donde explotan las partes y se vuelven a recomponer de manera muy vanguardística. Pero claro, yo lo fui a visitar y me encontré con que ahí estaba el Museo de la Silla. Entonces le pregunto a la guía,
bueno, ¿por qué es el Museo de la Silla y no es más el cuartel de bomberos? Si no, los bomberos no pudieron bancarse este lugar, les parecía todo demasiado discordante, el piso temblaba, los roperos estaban puestos torcidos, no les gustó nada, se hicieron un galpón en otro lado y se fueron allí. Con lo cual digo, el problema de este juego llevado al extremo, es que rompe con la tríada vitruviana, ¿no? Es decir, la idea de que, bueno, la arquitectura debe coordinar la belleza con el sostén y con el uso, se empieza a romper, digamos. Si yo no logro que los usuarios se adapten al lugar, bueno, es un problema. Bueno, y esto es todo lo que va a generar un poco la experimentación de los años 90, de principios del siglo XXI, en el cual yo creo que estas ideas de colas están detrás. Y a llegar también a este otro tipo de proyectos en los cuales también desaparece la idea de edificio de la manera tradicional, porque esto es una especie de centro multimediático, ¿no? que hace Toyo Ito, en el cual prácticamente lo que interesa es una idea, hay un programa de actividades, ¿no? Para esa ciudad, que es crear este lugar donde está un poco la biblioteca, pero también es un centro informático para las masas, digamos, bueno, y donde el arquitecto se le ocurre generar esta especie de patas, digamos, como de árboles que van subiendo y tomando las losas, por donde también corren toda la información de alguna manera. Y bueno, el edificio se construye desde ahí. Después los usos que se dan van cambiando, ¿no? Se van adaptando, se van generando. Digamos, hay todavía un halo o una recreación de la idea del Fan Palace, ¿no es cierto? Este, ¿no? Que se ve aquí, ¿no? La intercomunicación, ¿no? La posibilidad de ese ambiente de superposición de funciones metropolitanos, llevarlo al interior del edificio y generar esta especie de estructura, digamos, que es neutra, que es anónima, no tiene ningún tipo de caracterización. Es decir, otra de las cosas que desaparece es esta idea del carácter. Colas mismo dice, bueno, esos edificios que se preocupan porque son multifuncionales, bueno, acá está la sala de teatro, acá está la biblioteca, acá están las oficinas, entonces caracterizar cada parte eso no, digamos, no se sabe muy bien cuál va a ser el fin último del edificio, qué cosas van a transformar, entonces las superficies deben ser absolutamente neutras y eso otra vez a Price para que se vayan transformando con el tiempo en función de la necesidad del público. eh, Paso rápidamente, y bueno, y en todo eso aparece lo diagramático, que ya estaba, yo diría, estaba en Price, estaba en Colas en esos años, que, que lo diagramático son los elementos gráficos que describen algo de modo indeterminado, ¿no? Es decir, lo que yo logro, lo que puedo hacer con es decir, generar un diagrama en el cual yo le coloco muchas variables, pueden ser desde el uso, el recorrido, el clima, la temperatura, los vientos dominantes, no sé, un montón de cosas, ya las coloco ahí y eso me va dando un diagrama y eso va generando un poco la idea inicial del proyecto, ¿no es cierto? Es decir, de esa manera sería como una forma radical de alejarse de la fijación tipológica y de la tradición de la arquitectura. Tradición que de alguna manera conservaba el movimiento moderno, porque el movimiento moderno partía de la idea de partido, ¿no? De jerarquizar un lugar y luego, a partir de jerarquización de ese lugar, generar alrededor toda una serie de, de elementos subordinados. Aquí, digamos, la idea de jerarquía se pierde, el diagrama es producto casi, yo diría, de la tensión entre las diferentes partes que lo conforman y se lo puedo generar en una computadora y después ver qué pasó. Bueno, ahí aparece toda una serie de cuestiones que tienen que ver con el cambio de los modos de proyectar, con la aparición de la informática, no ya como auxiliar, como podía ser en la primera caso con los CAD, con el AutoCAD, digamos, no auxiliar del proyecto arquitectónico, sino de programas que son programas de diseño directamente. Yo pongo una serie de variables y me aparece un producto o una variedad o posibilidad de productos determinados. Entonces, esto tiene que ver mucho con la diagramática, que uno podría, que uno de los proyectos iniciales fue la Casa Moebius de Van Berkel y Voss, ¿no es cierto?
en el cual, bueno, aparece esta idea de las diferentes lugares de vida, de trabajo y las uniones entre cada uno. Bueno, esto se organiza se va organizando como un diagrama que da como resultado la famosa cinta de Moebius, y bueno, y este es un poco la transcripción arquitectónica de esa idea, ¿no? Con la casa, con los flujos, con los lugares de trabajo, con los lugares de estar, con cómo se van disponiendo, con una concepción que da un resultado absolutamente diferente, es decir, que prácticamente se desengancha de lo que hubiera pensado Rossi, ¿no? De la historia, de la antropología, de la persistencia, ¿no? De ciertas cosas. No, esto es una creación absolutamente nueva, ¿no? Que responde, digamos, a una forma de proyectar que tiene casi que ver con una forma casi mecánica y radical en la manera de concebir la arquitectura. Es el resultado. Vamos rápido. Y bueno, y hay otro grupo que recupera un poco la idea de Colas, digamos, es Big, ¿no? Que hace una especie de uso lúdico de los gestos, ¿no es cierto? De que, bueno, yo tengo eh, el block tradicional, en este caso, bueno, lo separo, en vez de generar un block cerrado, hago un elemento abierto, después le coloco una fuerza, esa fuerza lo tensiona, tensiona uno de los bloques, ese bloque va a tensión, tengo fuerza de otro lado que me tensiona en el otro, que me va generando diferentes visuales, y también como tengo un entorno, entonces lo que hago es hacerlo más bajo en un lugar, más alto en otro. Es decir, toda esta cosa de juegos que además se produce a partir de la existencia de lo informático, digamos, como insumo fundamental, es lo que va a caracterizar la obra. Esta idea del gesto es lo que va a caracterizar la obra de estos arquitectos. Y la paso, digo, elegí alguno entre muchos, digamos. Tampoco estoy respondiendo a todas las formas que aparecen, simplemente tomando algunas invariantes que se dan en muchos grupos. Tampoco los conozco todos, digo, el problema de la globalización es la enorme cantidad de estudios y arquitectos que están operando y haciendo muy buena arquitectura en este momento, que son inclasificables, este, ¿no? Y bueno, y producen estas arquitecturas donde evidentemente hay un trabajo de radical de experimentación morfológica. Yo no sé si después este señor se siente muy en agrado de otro señor que le mira cuando está en el balcón, o las visuales que se producen, o las orientaciones en relación al asoleamiento, de cosas más tradicionales que mirábamos los arquitectos, que acá desaparecen. Y bueno, en este caso es este edificio en Manhattan, donde directamente ellos hacen un juego, de decir, bueno, hay un bloque a la manera europea, un bloque a la manera norteamericana, no sé si está así, los conjugo los dos, y me da esto, ¿no? Me da el bloque norteamericano con el bloque europeo, el bloque Manhattan con el HOF, digamos, centroeuropeo, y me da como resultado esto. Tensiono de un lado, tensiono del otro, y este es el producto definitivo, ¿no? Es esto que vemos acá. Es decir, cómo en definitiva el procedimiento que nos brinda la informática puede ser, o es una forma de proyecto, es una forma de proyectar. Y digo, y lo que aparece ahora como tendencia también última es esta idea de trabajar con lo mínimo, y que de la dificultad, y esto estaba en Amancio Williams, pero también estaba en Colas, de la dificultad deben hacer la solución. En este caso, yo lo tomo a Emilio Ambás. Ambás es un arquitecto argentino que trabaja en Estados Unidos en los 60, 70, y también en el diseño. Bueno, y que en este caso, bueno, tiene que hacer una especie de lugar para unos cultivadores de vid mexicanos que están en Estados Unidos, en California. Entonces, a lo que a él se le ocurre, más que construir casas, como esto es temporario, y la gente viene a trabajar para hacer la cosecha y después se vuelve a su lugar de origen, él lo que crea es una especie de red metálica, ¿no es cierto?, para sostener las vides, y esa red entonces genera un techo de sombra, en la cual durante el verano van los cultivadores, sacan la uva, y bueno, después, como saben ustedes, esto tiene una hoja caduca, después caen, queda eso libre, a lo sumo pone unos setos para definir algunos espacios en el interior,
bueno, y va a quedar abandonado hasta el año siguiente, es decir, con un elemento resuelvo el problema y con una economía absoluta de recursos. Y eso es una idea que ha permeado muchísimo en los últimos años, ¿no? Una idea de, bueno, ya que el entorno, por lo menos en los países centrales, ¿no? Nosotros tenemos hoy los graves problemas como decían en estos días, de- de carencia de viviendas, de toma de tierras, de bueno, graves problemas sociales derivados de eso. Bueno, en los países centrales es como las ciudades están construidas, entonces la idea de los arquitectos es no seguir destruyendo y construyendo nuevo o ampliando, sino hacer operaciones de sustracción a partir de la observación y la documentación, como que hacer casi nada, ¿no? Eh, un ejemplo podría ser la High Line, que es digamos, esta idea que nace en Nueva York de una antigua vía de tren que recorría los frigoríficos de una zona de Manhattan, que obviamente fueron como mataderos de la Villette, fueron desactivados, fueron trasladados a otros lados o desaparecieron. Bueno, esa zona estaba en absoluto degrado. Lo que, lo que se hace es, en interacción de los arquitectos con los vecinos, es utilizar la antigua vía de tren como un parque lineal que recorre toda la zona, ¿no es cierto? Y con eso se atrae al turismo. Entonces la zona se empieza a vivificar, cambia, se recicla, empiezan los negocios inmobiliarios, pasa a ser un lugar para el turismo y también para la recreación, este, de los usuarios del lugar. Y finalmente se hace el Museo Whitney al final del recorrido, que también trae una cantidad de visitantes importantes y vivifica toda la zona. Es decir, con la yo diría, con la transformación mínima de algunos elementos, no hay que hacer demoliciones ni generar una densificación, sino con algunos mínimos elementos, como en este caso la creación de un parque, se transforma absolutamente la zona, ¿no? Entonces, finalmente, digamos, si estas son las opciones, yo diría, razonando sobre la cuestión de la informática, nos estamos dando cuenta que tenemos un cambio en los modos de proyectar, una revolución comparable a la invención de la perspectiva por Brunelleschi en 1420, digamos, ¿no? Es decir, por un lado, prácticamente, y eso lo tenemos que seguir discutiendo y pensando, ya no, yo diría casi no es historia, sino que es presente, cómo esas formas nuevas de proyectar, que lo vimos en BIG, o lo vimos también en Colas, esas formas de proyectar están transformando la arquitectura, ¿no es cierto? Y también en otro sentido, porque la arquitectura se va globalizando y se va transformando y se va rompiendo la figura del arquitecto que controlaba todo el proceso de diseño, y va apareciendo la idea del arquitecto que es parte de un equipo, de un proceso donde hay intervención de otros actores que tienen que ver con la globalización. Y ya no podemos pensar en Le Corbusier dirigiendo la obra de Ronchamp a su gusto y placer, sino que el arquitecto se encuentra tensionado por esta división cada vez mayor del trabajo intelectual, ¿no es cierto? Que hace que, bueno, por ejemplo, esta es la Torre Costanera en Santiago de Chile, donde, bueno, el diseño del exterior es de Peli, pero intervienen un montón de factores, los desarrolladores, los técnicos, los ingenieros sísmicos, los caprichos del cliente que lleva a que organice toda una parte aquí que se desentiende absolutamente del edificio principal. Es decir, un proceso complejo en el cual el arquitecto pierde el control y pasa a ser un dador de forma en un proceso que es mucho más tecnocrático y al mismo tiempo mucho más difícil, ¿cierto? Difícil porque además también podemos decir que puede llegar a pasar en el futuro, sobre todo con la posibilidad de la construcción de arquitecturas con impresoras 3D, es que, bueno, se automatice mucho más la forma de proyectar y muchas veces los usuarios puedan elegir entre un montón de modelos hechos para hacer sus construcciones, en el cual la intervención del arquitecto es cada vez más mínima. ¿No es cierto? Están en manos de compañías, ¿no? Que organizan, digamos, a partir de un diseño determinado y sus variaciones, ¿no? Que se pueden
se pueden construir esas variaciones, el usuario, eso ya se había pensado en los años 60, elija, por ejemplo, el tipo de casa que quiere y cómo la quiere, y a partir de eso aprieta un botón y la impresora 3D lo construye. Digo, es algo que puede pasar al futuro. Entonces, bueno, la pregunta siempre es, si ya no somos Brunelleschi, ¿cuál es el rol que nos queda a los arquitectos? Bueno, con eso termino y salimos de aquí, no sé cómo. eh, A ver si alguien me ayuda. Dejar de compartir el contenido. Dice compartir el contenido. Ah, detener, compartir, dice acá. Ahí sí. Bien. Bueno, no sé si hay preguntas, si hay algún tipo de debate.